Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos vamos a encontrar en un nuevo capítulo de Agro y Mercados, capítulo número 49 de la segunda temporada. Como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, y me acompaña Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Acá estábamos cerrando una semanita con un viernes feriado en Chicago. Y bueno, ¿no? Hay una semana de bisagra, ¿no? Cambió el esquema de Se retenciones en terminó lo que se Argentina, daba. se terminó lo que se daba, hay que ver qué pasa con los dólares. Y bueno, mucha tela para cortar, ¿no? Y mucho frío. Mucho frío, Helados. mucha tela para cortar nos dejó esta semana. Y bueno, y vamos a estar, como siempre, hablando, ¿no? Con un invitado muy especial, un productor. Sí, que nos va a traer unos datos muy oportunos para esta semana. Sí, tal cual, la visión de un productor y bueno, y el análisis también de una institución eh, sobre, bueno, el impacto, ¿no? Que puede llegar a tener toda esta situación y bueno, y cómo en definitiva los impuestos y los derechos de exportación en particular no La influyen. relevancia, ¿no? de la carga impositiva en el Claro. sector, de la rentabilidad de las empresas y, bueno, cómo impacta en toda la economía argentina, de alguna manera. Así que bueno, tenemos una gran entrevista por delante. Pero antes, Juan, como siempre, vamos a repasar un poquito lo que pasó en la semana en los mercados. Sí, dale. Arranquemos por una mención sobre Chicago, que como bien decías, feriado el día viernes, una rueda menos. Y bueno, después de algunas semanas con pérdidas, por fin terminamos la tablita de variaciones de precios en verde, positiva. $8 de ganancia para la soja, desde el cierre del viernes hasta el jueves. Ujú. $2 de ganancia para la harina. Otra semana positiva para aceite de soja, ganando $45. Y bueno, maíz y trigo acompañando ahí también la tendencia. $3,5 de ganancia para el maíz y $6 de avances para el trigo. La verdad que no, ningún factor así alcista que venga a revertir toda esta situación, ni tan disruptivo, digamos, ningún cambio de escenario. Esto me parece que estuvo más asociado a alguna especie de rebote, digamos, compra de oportunidad, desarme de posiciones vendidas por parte de los fondos, porque recordemos que los precios en casi todos los productos estábamos en niveles mínimos de los últimos meses, ¿no? Entonces era lógico también esperar que esto en algún punto se dé, ¿no? Que empiecen a encontrar piso. También cuando Eh, tuvimos algunos trascendidos sobre posibles acercamientos entre, ¿no? Estados Unidos, China y Estados Unidos y Vietnam. sí, sí, no, Por eso precios de Chicago, no estamos hablando de que es el no, impacto no, desde en... ya, no, ningún dato concreto respecto de eso, ni ninguna comunicado oficial, pero bueno, sí hubo unos rumores ahí Ujú. de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que incluiría paquete de compras de productos agrícolas. Entonces, bueno, hubo una rueda puntual en donde la soja reaccionaba con bastante fuerza. Aceite de soja, como decía, otra vez una semana positiva. Y la verdad que productivamente y climáticamente viene todo muy bien. Por ahí con motivo del feriado del día viernes y estar 3 días sin mercado, nadie quiere estar expuesto a un cambio en mapas de pronóstico. Así que se supone que hubo algo de movimiento especulativo ahí en ese sentido, pero más que nada vinculado a cierre de posiciones vendidas. Pero bueno, como decíamos, en cuanto a lo que es lo que se está siguiendo ahora, que es la condición de los cultivos, viene todo excelente. Maíces, 73% de los maíces en condiciones buenas y excelentes, subiendo 3 puntos porcentuales de forma semanal. Y las hojas, 66% de los cuadros de Estados Unidos en condiciones buenas y excelentes también. Así que marcas para esta altura del año muy buenas, ¿no? Y consolidando todo un panorama productivo bastante favorable, ¿no? Por lo menos como para que se apunten a concretar los rindes y la producción que plantea el USDA. Bueno, Juan, hablando un poco de producción, esta semana tuvimos reportes trimestrales de USDA, de stocks físicos. La semana arrancó el lunes con un mercado que estaba bastante a la espera de algunos números en lo que tiene que ver con la existencia física en Estados Unidos, pero también con reporte de área sembrada, precisamente de soja y maíz. Y bueno, y en este nuevo relevamiento no resultó demasiado disruptivo, quizás se ubicó ligeramente por debajo de la expectativa promedio del mercado en lo que tiene que ver con superficie de soja y de maíz, pero bueno, se reafirma en un escenario muy bueno en términos de hectareaje para el maíz en Estados Unidos. Estamos hablando más de 38,5 millones de hectáreas sembradas, es la verdad un campañón de siembra en el país del norte, por eso bueno, como decís vos, con clima a favor y pensando en buenos rindes, la campaña bueno, se estaría ubicando arriba de 400 millones de toneladas.
Y bueno, y lo que tiene que ver con soja, quizás ahí sí, digamos una ligera sorpresa, 100.000 hectáreas menos, no es tan relevante, pero bueno, en algún punto esto podría llegar a representar unas 350.000, entre 350.000 y 400.000 hectáreas, perdón, toneladas menos que se podrían llegar a lograr en Estados Unidos. Pero bueno, creo que en definitiva tampoco fue como decíamos, ¿no? un reporte demasiado disruptivo, sino que más bien vino a consolidar las ideas de siembra que ya se venían manejando desde hace unos cuantos meses atrás, y que bueno, ante la ausencia de situaciones climáticas extraordinarias como no han tenido lugar, digamos, los planes de siembra se dieron en tiempo y forma, y bueno, estos son los números que habrían quedado planteados para Sí, la campaña. comparto totalmente. Se vendría un campañón de maíz con números, si se da lo que dice Luzda, cercano a 400 millones de toneladas, es una locura. Y esto que me decías de soja, que una discrepancia ahí, si se quiere, en lo que era la superficie final sembrada, 100.000 hectáreas menos respecto de lo que es la intención de marzo, si uno multiplica por rindes tendenciales o bueno, contemplando lo que plantea Luz de ahora, el impacto en producción no sería tanto, de 118,1, 2, caería a 117 y algo, y esto de alguna manera estuvo compensado por la parte del recuento de stock físicos, ¿no? De campaña actual. Recordemos también el USDA indicaba relevamiento de existencias físicas reales al 1 de junio. Entonces, como para ir sabiendo cómo se está comportando la demanda y con qué remanente vamos a terminar el ciclo actual. Y en ese sentido, en soja tuvimos una sorpresita ahí, 27,4 millones de toneladas, y esto fue un poco más de lo que esperaba el mercado. Así que si se quiere, la parte alcista o vinculado al área para la nueva campaña queda más que compensada porque de repente ahora hay un poquito más de mercadería dando vuelta en comparación con lo que el mercado ya tenía descontado, ¿no? Sí, hay que ver si la demanda, lo que queda en estos meses, termina de traccionar o no, o si se termina trasladando Así es. todo. Queda todavía un Sí, trimestre, ¿no? sí, tal cual. Bien, bueno, pasando o siguiendo, como decías vos, bueno, tema de cultivo de Estados Unidos, creo que ya diste un muy buen repaso de cómo Sí, viene te la termino de situación. completar con el escenario de trigo. Dale. Cosecha al 37% de lo que es trigo de invierno en Estados Unidos, mostrando un adelanto respecto a la semana pasada bastante importante y, digamos, el porcentaje de avance se ubicó en un número superior a lo que esperaba el mercado, así que bajiste en ese sentido. Y bueno, en general, ¿no? Ya en breve vamos a estar entrando en julio, agosto, todos los meses en donde entra fuerte todo lo que es la cosecha de trigo en el hemisferio norte. Bien, bueno, y también, bueno, en esta época del año tenemos a Brasil cosechando su maíz de segunda, ¿no? Sí, números récord, ¿no? De Números producción. récord de producción, la verdad que sí, son cerca de 100 millones de toneladas que se espera que estén ingresando en estos meses. Pero bueno, el dato, por lo menos alentador o temporalmente, optimista, si lo queremos poner así, o que podría estar ofreciendo algo de respaldo a los mercados de forma un poco temporal y transitoria, tiene que ver con las demoras, ¿no?, que está teniendo y las dificultades que se están viendo para el avance de la trilla, que bueno. Según algunos datos, los últimos datos de esta semana hablaban de un 17%, seguramente, bueno, con estos días ya se ha avanzado un poco más, pero bueno, como esto es un retraso bastante importante respecto a lo normal para esta época del año, y bueno, y todo esto quizás generando, ¿no?, algo de oportunidades transitorias ahí, ¿no? Porque la verdad es que se espera un campaño en el país vecino. Sí, pero me quedo con este comentario que sí que esto es algo transitorio, sería una cuestión de demora temporal, porque en realidad el volumen va a estar y va a Sí. ser récord. Así que en la medida que esto se ponga a tiro con el ritmo histórico, se nos va a ir esa oportunidad. Bueno, para recordar, próxima semana tenemos reporte de Luzda, sí, un nuevo Viernes reporte de 11, Luzda, viernes 11, el mensual de reporte julio. mensual, y ya que está, bueno, invitamos para extender para hacer invitaciones a nuestros clientes y demás, ¿no? A las charlas que solemos realizar. Y bueno, no, de nuevo una semana que acá en Argentina va a estar interrumpida por un feriado y que bueno, el cierre de la semana vamos a tener reporte de Luzda con todo lo que eso suele conllevar. Bueno, Juan, otro de los grandes temas de la semana, más allá de Luz de Chicago y todo lo que pasó fuera, tiene que ver con La dinámica local, tal clave. cual, la dinámica local. Semana de transición. Venció la reducción temporaria, ¿no?, que había en las alícuotas de retenciones de soja y maíz, El y decreto de recordemos, aquel entonces, de enero, fin de enero. tal cual. Bueno, y para hacer un breve balance de lo que todo esto nos dejó, en materia de declaraciones juradas, acumulado a lo largo del mes de junio, estamos hablando de cerca de medio millón de toneladas de trigo,
cerca de 8 millones y medio de maíz, cerca de 4 millones, un poco más de 4,8 millones de toneladas de soja, 1,9 más o menos aproximadamente de aceite de soja y harina de soja, cerca de 7,7 más aproximadamente. Realmente volúmenes impresionantes para un Sí, mes, sí, 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 declarados en un mes, sin con duda. embarques, bueno, que están programados, ¿no? Para los próximos meses, ¿no? Sí, sin duda. A ver, trigo es poco, maíz y complejo soja, poroto y su producto es una locura, es muchísimo volumen. Tal cual. Y bueno, y cuando hacíamos distintos ejercicios, evaluando valores FOB, estos tonelajes para los distintos productos y subproductos, aproximadamente estamos hablando de un total de declaraciones que podrían equivaler o ser valuadas en 7.500 millones de dólares, 8.000 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, y cuya liquidación y su ingreso, ¿no? Al mercado oficial de cambios tendría lugar, bueno, o fue teniendo lugar, ¿no? O por lo menos en términos de plazos estipulado, la obligatoriedad hablaba de 15 días hábiles a De partir de... realizar la DJB, sí. Exacto, ¿no? Así que bueno, gran parte de estos dólares ingresaron en el mes de junio y tenemos datos oficiales ya de la liquidación de divisas del sector agroexportador de junio, que totalizó Un en buen dato. 3.700 millones de dólares, tal cual. La verdad que bueno, Sí, estos uno... 3.700 debe incluir parte de lo declarado en junio, parte de lo declarado en mayo, Ujú. por el rezago este de los 15 días. Así que de todo este valor que decís que calculamos en 7.500, 8.000 millones de dólares, una parte seguramente ya ingresó en junio, otra gran parte podría estar ingresando fuertemente los primeros días de julio, ¿no? Tal cual. Y bueno, esta dinámica no va a ser muy importante para el tipo de cambio. Eh, Junio suele ser un mes que ya estacionalmente empieza a notar cierta flaqueza en materia de liquidación de divisas del agro, donde bueno, suele concentrarse entre mayo, abril, mayo, quizás el fuerte del primer semestre, y después bueno, ya empieza a decaer un poco. Y bueno, hay que ver cómo esto en alguna medida se empieza a sentir también en el mercado cambiario, ¿no? Donde habíamos tenido un mercado cambiario que se mostraba bastante cómodo, o por lo menos así fue a lo largo de junio, muy tranquilo. Bueno, y esta semana ya vimos que se empezó a despertar un poco, con un dólar, si uno toma por ejemplo el Banco Nación, mayorista del Banco Nación, que subió cerca de 4% en la semana. Sí, así que tenemos un dólar para empezar a mirar de nuevo de cerca. Pero haciendo esta salvedad, ¿no? Cuidado porque todavía restan liquidarse. Sí, 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 sí. eh, Podríamos pensar en más de la mitad de todo lo que se declaró en el mes de junio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el mes de julio debería estar afrontando un Cargadito, sí. ingreso atípico en términos para el mes y para cualquier mes, ¿no? En Sí, sí, términos y sobre todo de en las primeras 2 magnitud. semanas. Exacto, un ingreso de divisas bastante, bastante significativo. Así que bueno, vamos a ver cómo sea esta dinámica y si esto logra poner en caja de nuevo, ¿no? Al tipo de cambio. Y también, bueno, vamos a tener que ver cómo juega sobre el dólar, y si tiene algún efecto o no. La próxima licitación del Tesoro del día lunes, que fue anunciada, bueno, que va a incluir un abanico de instrumentos, entre los que hay LECAPS, BONCAPS, BONCER y bonos Dollar Link. Así que bueno, también sale con una oferta bastante interesante y bastante variada el Tesoro. Así que vamos a tener que ver qué pasa con esto. Bueno, Ariel, vamos a conversar con el invitado que tenemos en el día de hoy. Vamos a hablar con Federico Aetz Echeverry, ingeniero agrónomo y productor agropecuario de la localidad de Azul, y bueno, es integrante de la comisión directiva de CREA, así que bueno, vamos a hablar de uno de los temas más relevantes de la semana. ¿Cómo va, Federico? Buenas tardes. Juan Manuel, ¿cómo le va? Ariel, un gusto estar con ustedes. Hola Federico, ¿qué tal? Gracias Bueno, por acompañarnos. muchas gracias por atendernos. Una semana donde creo que el tema más importante fue, bueno, la pérdida de vigencia de la reducción de los DEX, la reducción esta temporal que hubo desde enero. Y bueno, un poco la incógnita era ver cómo se iba a reacomodar un poco el mercado y las consecuencias que puede traer esto. Y bueno, vimos que desde CREA presentaron un informe técnico, la verdad que muy instructivo, muy didáctico, sobre lo que es el impacto, ¿no? De la suba de los DEX en soja y bueno, cómo estaría impactando económicamente, ¿no? En la rentabilidad de los productores y las consecuencias que esto trae, ¿no? Así que bueno, la idea era que nos comentes un poco de qué va toda esta investigación. Bueno, buenísimo, muchas gracias nuevamente. Contarte en principio desde dónde vienen los datos que están plasmados en ese informe que hizo la gente de I+D de CREA. Esto nace desde
dos encuestas que normalmente se hacen en CREA a los 2.000 productores de agropecuarios que somos dentro del movimiento. Hay el sistema de encuesta agropecuario que lo hacemos cada 4 meses y a partir de ahí normalmente salen muchísimos informes de cómo está, si se quieren, los 4 meses anteriores o 3 meses anteriores y se van comparando año a año cómo está la realidad agropecuaria, ¿no? Y otro de los datos que tenemos y en el cual también están inmersos acá son los datos agrícolas trazados, que nosotros llamamos DAT. Estos son los dos puntos desde el cual nace este análisis que hace I+D. Derecho de exportación es un tema que siempre está candente y nos venía preocupando un montón. Y bueno, cuando hicimos esto fue una semana antes que cayeran, que cambiaran sus valores. Y bueno, por eso fue el impacto tan grande que ha tenido, ¿no? Entendiendo que los derechos de exportación en el corto plazo lo que generan es una distorsión de precios, ¿no? Pero el tema es en el largo plazo y es el punto donde nosotros tratamos de mirar los temas. Y en el largo plazo actúan fundamentalmente sobre la sostenibilidad de esas empresas, sobre la sostenibilidad de los pueblos donde cada una de nuestras empresas agropecuarias están establecidos, ¿no? Porque esto no es que estamos hablando de un lugar alejado, sino que es los lugares donde cada uno de nosotros estamos viviendo, la comunidad en la cual estamos inmersos. Entonces, cae en la sostenibilidad de la empresa, cae en la sostenibilidad de los pueblos, porque hay muchísimo menos dinero en las cadenas. Las cadenas de valor se empiezan a romper, las economías locales también empiezan a sufrirlas. Entonces, el punto donde nosotros queremos hacer foco también es en el largo plazo. Si bien este informe del cual voy a hablar hace mucho hincapié en este cambio que se produjo, de retroceso, al cual pensamos que no íbamos a llegar, pero sí llegamos, y condiciona también el desarrollo federal, condiciona también las tecnologías, las rotaciones, el nivel de nutrición que se usa en los cultivos, como que cambia muchas cosas además de un margen bruto o una ganancia, ¿no? Esto va mucho, mucho más allá. Pero apuntando fundamentalmente este informe que hicimos, en él se planteó particularmente en dos cultivos, que eran los que cambiaban sus valores, en el caso de la soja y en el caso del maíz. Y dentro del mapa que hicimos, cada zona está marcada por las distintas zonas y regiones que tenemos dentro de CREA, ¿no? Y entonces, en esa zona lo que se hizo, se usa a través de estos datos que hablé hace un rato, se usan los distintos formas de producir en ese lugar. No es lo mismo producir sur de Santa Fe que en azul, provincia de Buenos Aires, donde me ubico yo, ¿no? Los niveles de tecnología, los niveles de rendimiento son totalmente diferentes. Entonces, esto está plasmado en cada región, está plasmado el paquete tecnológico, si se quiere, productivo que nosotros utilizamos. En función de eso hicimos tres escenarios. El escenario que teníamos hasta hace muy poquitos días, con soja y maíz, donde teníamos un 26% de derecho de exportación, y nos fuimos al 33% hoy, ¿no? Y también planteamos el escenario del 0%. Digo, bueno, veamos qué sucedería si esto realmente va al 0%, en el caso del maíz y en el caso de la soja también. Bueno, las sorpresas son muy grandes y por eso es el impacto que ha tenido el informe, pero es sumamente real. Sí, sí, tengo el mapa acá a la vista, ¿viste? Cambia de color rotundamente, ¿viste? A la vista es tremendo cómo entra, sí, sí, el Sí. mensaje, digamos. Y además también es impactante en la medida que vos mirás el mapa de Argentina, en la medida que vos te alejás de puertos, el impacto del flete te deja afuera. En la Sí, sí, medida sí. que la retención va subiendo, el derecho de exportación, para hablar con propiedad, va subiendo, todas las zonas más alejadas empiezan a tener un impacto fuertísimo y los deja fuera del negocio. Acá dividimos en tres partes, ¿no? La viabilidad del negocio, es decir, bueno, hay una renta en el cultivo, por ejemplo, de soja, el quebranto o por debajo del quebranto. Si vos mirás en el primer
el primer mapa donde tenemos el 33%, es decir, el actual, Sí, sí. el 80% de la producción argentina de soja queda en quebranto o por debajo. Es decir, solamente el 20% de la superficie es viable. Ahí tenés matices, ¿no? Tenés grises, el verde está mirando a... Disculpame que te interrumpo, pero no es un dato menor No, 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 y claro. realmente cuando uno lo pone sobre la mesa, ¿no? Se pone bien de magnitud, digamos, cómo todos estos impuestos no terminan generando y terminan afectando en algún punto no solo la rentabilidad, ¿no? Sino todo el negocio, ¿no? Y ¿Mm? también las perspectivas después cuando uno dice, bueno, crecer productivamente, invertir más para tener más productividad o rindes y demás, y bueno, y todo esto, ¿no? Cómo se ve tan afectado y tan distorsionado por toda esta situación. ¿No podés, ya que está de nuevo, repetir bien el número? Sí, el 80% de las empresas quedan en quebranto o por debajo del quebranto. Es decir, solamente el 20% sería viable. Eh, y esto, vuelvo a repetir, no es solamente hablando de una empresa individual y pensando en uno, Ujú. sino pensando en el mapa ese que estamos viendo, donde hay una zona muy chica que queda en verde. Es decir, que Sí, queda sí, sí, queda siendo todo gris y verde. rojo y en ese sentido no queda otra que prender una vela a los precios internacionales, si quiere, lo que uno no puede controlar, pero por lo menos la carga impositiva sí, y está bueno esto que marca Federico, que es no solo el impacto es en la rentabilidad del negocio como productor agropecuario, sino después cómo atraviesa a toda la cadena y a toda una región en su entramado productivo y económico, ¿no? Sí, y haciendo entender también un poco que el productor agropecuario no es formador de precios. Es decir, esto que acabas de decir vos, ¿no? Digo, bueno, veamos qué sucede en el marco internacional y en los precios Claro. internacionales. Sí, pero Es decir, a precios vigentes con unas alícuotas del 33 otra vez, es como que 80% de las empresas o de la región, si se quiere, que queda fuera, digamos. ujú. Y sin tener en cuenta, no estamos hablando de clima. Sí, sí, sí. Digo, tenemos otro factor determinante que si miramos 2 años anteriores y empezás a mirar el NOAA, digo, hace 2 años que vienen con tremendas campañas negativas, y a esto le sumás, lo transforma en inviable soja, inviable maíz. Ujú. Estos cambios son tremendos y cuando estábamos en el 26% de retenciones, antes en junio, eh, ahí tenías el 60% de las empresas que eran viables. Es decir, el cambio es muy grande. Pasamos del 60% de viabilidad al 20% de viabilidad, ¿no? El impacto que tiene esta suba de retención de derecho de exportación es realmente muy impactante. Y ahora si nos vamos al hipotético y deseado 0%, ese 0% nos da el 99% de la Argentina con viabilidad en el cultivo de soja. Eh, es tremendo cuánto impacta esto en nosotros, ¿no? En los productores agropecuarios y en los lugares donde nos desarrollamos. Esto con respecto a soja, y cuando vamos a maíz, que hay un cambio también de alícuotas, En volumen no hicieron el cálculo, ¿no? De la superficie esa, no la tienen. Sí, pues, me imagino que no, en el caso del 0%, asumo que debería crecer un montón del área, ¿no? En zonas marginales, supuestamente que Sí, es realmente impresionante. el costo de transporte, digamos, Cuando uno ve el mapa todo pintado, ahí mm, te da la pauta, ¿no? De que el aumento de la producción sería sí, sumamente habría que importante. hacer las cuentas, pero sí, sí, debería, el crecimiento de superficie debería traer un montón de volumen más, ¿no? Ujú. sí, además el cambio de tecnologías, Claro. el cambio en rotaciones, eso es un impacto directo. Eh, el cambio en la mejora de infraestructura, todo va cambiando. Si uno toma en cuenta el 2002 al 2024, el aporte de derecho de exportación son 170.000 millones de Ujú. dólares. Nada ha cambiado. Digo, nada mejoró, nada cambió. Entonces, esto indudablemente no es la regla que deberíamos utilizar para la mejora. Eh, digo, Ujú. pobreza, infraestructura, reservas, pensemos en eso que cambió con esto, ¿no? Con esta herramienta. Eh, pero bueno, volviendo al otro cultivo, Maíz, que cambió la alícuota, el maíz. En el maíz tenemos también impactos tremendos.
que nos hacen cambio. Pensar que en maíz pasamos de 9,5 a 12. Pareciera que no es tanto, ¿no? En números, pero pasamos del 48% de las empresas viables al 39%. También es un impacto muy, muy grande en las empresas que pueden ser viables o no viables. El cultivo es viable o no es viable. En esto también, en la medida que nos alejamos un poco más de puertos, tenemos un impacto mayor. Ahí por ahí se ven el NOA, cuando nos vamos al 12% de derecho de exportación, el NOA, bueno, además de todos sabemos lo que sucedió estos últimos 2 años con Chicharrita, ¿no? Sabemos cuánto le pegó el cultivo y el impacto del flete en esos lugares son terribles, ¿no? Por eso nosotros ahí tenemos como en rojo está nuestras regiones, que una de ellas es Chaco Santiagueño, o Litoral Sur, Litoral Norte, que es Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Toda esa zona se pone como en rojo, rojo, tremendo. Pero bueno, estos son un poco los datos que nosotros hemos recabado y que hemos trabajado y a partir de datos de productor agropecuario, ¿no? Los 2000 Sí, la verdad es que nosotros, bueno, lo venimos siguiendo siempre muy de cerca, no solo al mercado, sino también la rentabilidad, no tanto en los distintos puntos, ¿no? De la cadena, tanto para ver un poco cómo se puede ir dando esa tensión de oferta y demanda, tanto desde el punto de vista del exportador, como le dan sus números, y también del productor. Y bueno, y la verdad es que sí, cuando uno venía mirando los números del productor, venían dando en zona núcleo muy ajustados. En campo, nosotros generalmente intentamos hacerlo, el cálculo obviamente, no como en campo alquilado, incluyendo, ¿no?, ese costo de oportunidad, porque entendemos que esa es la manera de ponderar todos los costos, más allá de que a lo mejor alguno después no siente el impacto porque tiene como ese amortiguador si el campo es propio, pero igual, y la verdad que sí, los números venían siendo bastante ajustados, ¿no?, con los precios vigentes de mercado, bueno, y ni hablar ahora si esta suba de derechos de exportación, que esperemos que no se traslade directo a precios, como bueno, por el momento pareciera que no se está trasladando directo a precios, pero bueno, sí, sí, si uno la traslada directo a precios y es una situación bastante complicada. Sí. Gracias, Ariel, por esa acotación, porque todos estos mapas y estos números que estoy describiendo son hechos con eso, son hechos como si fuese alquilado, un lote alquilado, porque entendemos que aunque el productor de campo propio no ponga el valor del alquiler, indudablemente está pidiendo una renta inmobiliaria, la está perdiendo. Si no la pone, en Sí, algún sí, el momento costo de la va a oportunidad de sufrir. alquilarlo, digamos, sí. Tiene que Exactamente, estar, sí. exactamente. Perfecto. Bueno, bien, y en este contexto, digamos, con cómo están las cosas y lo que se puede llegar a venir, y ya hay algunos modelos de pronóstico también como de mediano plazo, ¿cómo ve Federico en base a lo que hablan con los productores por zona, cómo puede perfilarse la nueva campaña, los cultivos de verano? No sé, ¿ves que se destine más área a un cultivo que a otro, que haya algún cambio interanual en soja, maíz, quizás girasol? Mm, sí, bueno, maíz y soja es lo que acabo de decir. Realmente el cultivo de soja es muy difícil encontrarle renta. Muy difícil encontrarle renta al cultivo de soja de unos años a esta parte. También ha ido cambiando un montón la tecnología que utilizamos, ¿no? El bajo costo que en su momento supimos tener no está más. Entonces, bueno, estamos invirtiendo muy buena cantidad de dólares por hectárea. Y la soja creo que tiene que bajar, va a bajar, porque es un cultivo hoy que no es rentable. Eh, Ni siquiera en los lugares de muy buena producción, estamos hablando del norte de provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de Pergamino, estamos hablando del sur de Santa Fe, digo, donde les cuesta encontrar renta en esas zonas, en Ujú. las mejores zonas de la República Argentina. Imagínate que en los lugares donde sur de provincia de Buenos Aires o oeste de Buenos Aires, La Pampa, ahí está como mucho más complicado. El cultivo de girasol es un cultivo que viene mirándose con buena cara. Eh, por ahí el problema en ese sentido está incluso en semillas, en conseguir semillas a esta altura. Las compras anticipadas creo que fueron muchas, y muchos apostamos por ese cultivo. Entonces por ahí girasol puede ser uno de los cultivos que nos vaya a suplir algunas hectáreas de soja.
Y el cultivo de maíz, sí, puede también tomar algo de soja, ¿no? Es un poco la idea. Y el cultivo de trigo, que bueno, que justamente ayer mirábamos planos de cómo venía el tema del perfil en el agua, en el suelo. Bueno, la verdad que hay mucha superficie con muy buen perfil y con pocos milímetros durante el cultivo, se pueden llegar a generar buenos rindes, ¿no? Bien, bueno, el trigo entonces con ventaja más por el lado del clima, durante previo a la siembra. Ujú. Entonces para el verano a lo mejor maíz y girasol corriendo con alguna ventajita más de rentabilidad contra la soja. Después, bueno, tendremos que hacer los cálculos de tarea, a ver cómo podría estar cambiando el área y bueno, empezar a jugar con rindes promedio como para ir estimando algo de producción. Y ustedes nos pueden ayudar a contarnos cómo vienen los precios, digo, cómo van a venir, qué idea tienen ustedes, ¿no? Sí, sí, seguro. Escuchándolo un poco a ustedes. Bueno, pasando un poquito más a temas de mercados y la actualidad de estos días y esta coyuntura un poco de transición, ¿no? Que veíamos que a partir del 1 de julio, bueno, perdió vigencia la reducción esta temporal de DEX para complejos soja, maíz y girasol. Bueno, ¿cómo fue tomado esto por parte de los productores? No sé, ¿cómo ves la dinámica de intención de venta, comercialización? ¿Qué impacto podría tener en ese sentido? No sé si, cómo pensar, digamos, de cara al nuevo ciclo, a lo mejor la manera de financiar la nueva campaña, quizá un poquito más adelante, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo estás viendo que impacte esto en estos días? Eh, sí, el ritmo de ventas, creo que a partir de ahora seguramente va a ser de acuerdo a necesidad, ¿no? Todos nosotros, el que guarda el cereal en general o soja, lo que sea, lo guarda para empezar a cubrir la próxima campaña y sembrar la nueva campaña y comprar los fertilizantes y ese tipo de cosas. No se hace de un punto de vista especulativo, sino que, bueno, es nuestra moneda de cambio. Y con eso sabemos movernos, o creemos saberlo, no sé si lo sabemos. Eh, pero bueno, ese es un poco el ritmo, creo que va a ir en función de la necesidad de venta. Eh, y no recuerdo que me preguntaste, pero creo que eso es un poco. Bien, sí, sí, un poco lo que se prevé, ¿no? Con el impacto en precios que va a tener la suba de DEX, lo que ya se estuvo vendiendo y, bueno, haciendo los cálculos también de márgenes. Y bueno, a este nivel de precios uno vende y va a pérdida contemplando costos de la nueva campaña, es como, evidentemente vamos a hacer un freno entonces en la comercialización, ¿no? Sí, también puede haber sido las ventas que se generaron, también era. Había relaciones de producto, insumo, producto que te daban como muy bien cómo empezar a fijar, no sé, en el caso de nosotros en el sur de la provincia de Buenos Aires, FINA, la compra de fertilizantes de FINA Claro. fue un momento en el cual se desarrollaron muchas ventas probablemente por la relación de cambio que tenía, ¿no? Se Insumo, aprovechó en ese producto. sentido, sí. Claro, entonces ahí empezamos a fijar un montón de cosas que también las tenemos muy pronto a utilizarla, con lo cual se dio eso y ahora un poco a la espera, bueno, también tenemos suba de fertilizantes que nos están impactando de forma negativa, ¿no? Eh, entonces, nada, me parece que el flujo de ventas estuvo asociado a eso. Bien, bárbaro. Bueno, Federico, como para ir cerrando, entiendo que ahora en el mes de septiembre se va a realizar un congreso de CREA. ¿Querés comentarnos un poco de qué se trata esto? Sí, nosotros cada 3 años tenemos el Congreso Nacional CREA. El Congreso Nacional CREA es el lugar donde nos encontramos todos los miembros CREA. En realidad nosotros ahí nombramos a la persona CREA porque no solo vamos los miembros CREA, que somos los productores, sino va mi hijo, va mi hija, va mi mujer, van las personas, los colaboradores nuestros. Somos 8.000 personas que sentimos sentimos hacer la red, vivir la red, ¿no? Y un poco justamente eso habla el lema del Congreso de este año, es descubrir la energía transformadora, ¿no? Descubrir esta red que te transforma, que te ayuda, que, que nos ayuda a todos, donde hablamos de muchísimos temas, donde la parte se habla de muchas cosas inspiradoras. Este año vamos a hablar de demografía, tecnología, de la naturaleza, el lugar donde normalmente producimos, de la persona, el equipo y la red. Esos van a ser como los puntos que vamos a tocar y ahora hablando de cada uno de estos
cómo influye en la persona, cómo influye en el equipo, en nuestro equipo de personas de la red, en todo, ¿no? Eso va a ser un poco lo que vamos a ver en el Congreso Nacional. Esto va a ser el 18 y 19 de septiembre en Tecnópolis, un nuevo lugar de encuentro. Normalmente lo hacíamos en otro lugar y Tecnópolis nos ha dado, es un lugar que nos inspira, que nos genera innovación, es un lugar donde podemos hacer un montón de cosas, donde tenemos muy buena llegada, donde tenemos un lugar enorme para estacionamiento, y un lugar donde podemos acaparar 8.000 personas, ¿no? Donde la comunicación va a ser el uno a uno con proveedores, con sumeras, con todos los que nosotros trabajamos, vamos a estar viviendo esos 2 días en Tecnópolis. Bueno, la verdad que súper interesante y bueno, recontra positivo el espíritu este de CREA de compartir experiencia, bueno, acompañarse en el crecimiento, la investigación, el desarrollo. Así que, bueno, esperamos que vaya todo bien y 8.000 personas recontra convocante, digamos, el Sí. evento. Bueno, los esperamos. Si quieren inscribirse, es congresocrea.org.ar. Ah, no, Esa es buenísimo. nuestra página. Y a ustedes también los esperamos. Bueno, Nos muchísimas veremos allá. gracias. Bueno, Federico, la verdad que te agradecemos un montón que te hayas sumado a la entrevista y bueno, muchísimas gracias por compartirnos toda tu visión. A ustedes, cuando quieran, disponible. Esperemos que Abrazo. la próxima vez que nos volvamos a comunicar sea con Con el más escenario verdes. cero, de retenciones. Sí, sí. Vamos por el cero, vamos por el cero. Bueno, un saludo grande. Un gusto. Hasta luego. Bueno, Chao, chicos. se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.